Bueno, Mariano, ¿va a empezar la sesión? Estamos esperando, estamos pescando. Ahí está Héctor, va a mostrar los detalles un poco de los diferentes legisladores que ya están aquí. Ahí está Bachi Núñez, está el presidente Pedro Aliana y justamente hasta él va el líder del movimiento Honor Colorado aquí en Cámara Baja. Ya para ver si es que se ajusta o no todo esto para llevar adelante la sesión. Ahí va a hablar Pedro Aliana, se prepara y de esta forma comienza la sesión extraordinaria para tratar el juicio político. Bueno, vamos a escuchar, Mariano, lo que dice el presidente Aliana. Inicio ya la pantalla de manera virtual que varios legisladores ya necesita el quórum de 41 poder durante la sesión extraordinaria. Muy buenas tardes, apreciados colegas. Han pasado de la solicitud que había hecho el colega Basilio Núñez para declarar cuarto intermedio y solicitar una extraordinaria. Han pasado exactamente 48 minutos. Creo que tiempo suficiente para que podamos estar de forma presencial o ver los mecanismos para estar de forma virtual y tener participación en esta sesión extraordinaria que sabemos es de vital importancia. Habiendo quórum de forma presencial y virtual, se declara abierta la sesión. Por secretaría se dará lectura a la resolución de convocatoria de sesión extraordinaria. Resolución número 2993, que convoca sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el día miércoles 17 de marzo. En uso de sus atribuciones, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, convocar a sesión extraordinaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el día miércoles 17 de marzo del 2021 a las 14:30 horas a fin de tratar el siguiente orden del día. 1. Consideración del proyecto de resolución que formula acusación entre la Cámara de Senadores contra el presidente de la República a los efectos de la instauración del juicio político. 2. Consideración del proyecto de resolución que formula acusación ante la Cámara de Senadores contra el vicepresidente de la República a los efectos de la instauración del juicio político. Artículo 2. De forma. Diputado Pedro Lorenzo Aliana Rodríguez, presidente Honorable Cámara de Diputados de la Nación. A consideración del acta anterior que ya ha sido distribuido con anterioridad. Aprobado. Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y si ningún diputado desea reclamar alguna lectura, pasamos al primer punto del orden del día. Consideración del proyecto de resolución por la que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra el presidente de la República, don Mario Audo Benítez, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 125 de la Constitución Nacional. A consideración. Nahuel, esto no me pueden, para ver la lista de, si hay alguien inscrito. Ahí ya está. Diputada Nacional Celeste Amarilla, tiene uso de palabra. Para que aclare cuál va a ser el procedimiento, presidente. ¿Cómo se suele hacer? ¿Cómo? Como una interpelación. Da la palabra a la sociedad y... No tenemos... Diputado, como no hay reglamento con relación a esto, vamos a llevar adelante el mismo mecanismo que hacemos con las interpelaciones. Que cada diputado pueda hacer uso con relación a las denuncias. El que quiera defender esas denuncias también lo puedan hacer así, de la misma manera. De acuerdo, voy a dar uso de palabra de acuerdo al orden de inscritos en la planilla y los que puedan llamar a anotarse los que están de forma virtual. Diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra.
Agua me puedes traer. Bueno, quiero presentar el libelo acusatorio contra el presidente de la República, presidente. Y solicito que no se me limite el tiempo, porque no es un estadio de oradores. ¿Ok? Voy a poner a consideración del Pleno su pedido, diputada, sin ningún problema. Bueno. A los colegas, a consideración de solicitar la solicitud de la diputada Celeste Amarilla de no poner un límite al tiempo que va a llevar el uso de palabra cada diputado. No, en mi caso, para el libelo. Bueno. Diputado Basilio Núñez, tiene su palabra. Presidente, en desacuerdo con lo planteado por las colegas, creo que los 80 diputados somos iguales. Hay un reglamento interno aprobado. Estamos en pandemia. Hay virus en aerosol. Te digo para los que no están infectados. O sea que por la irresponsabilidad de uno, de dos, de tres, no podemos. Ahora sí, presidente, creo que estamos de acuerdo en la primera exposición. Si cualquiera de los colegas después usted pone a consideración y que se le vaya sumando 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Es mi moción, presidente. Diputado Roberto González y luego la diputada Katia González. Sí, presidente, colegas. Para coincidir con el compañero diputado Basilio Núñez en el sentido de que se dé el tiempo que enmarca el reglamento. Sin embargo, estoy de acuerdo que la diputada, quien va a dar lectura al nivel acusatorio, pueda leer todo el documento aún superando la cantidad de minutos que dice el reglamento. Yo creo que mínimamente corresponde que nosotros le permitamos una lectura textual, por supuesto, del nivel acusatorio y luego tenemos el tiempo suficiente de acuerdo a lo que enmarca el reglamento. Gracias, presidente. Diputada Katia González, tiene uso palabra. Sí, presidente, el plazo razonable dentro del contexto de un momento en donde se pretende nada más y nada menos que desarrollar el juicio político de la chapa presidencial amerita una consideración y resulta contradictorio, en primer lugar, que usted haya dicho que esto no tiene procedimiento y en segundo lugar que pretendamos articularlo como si fuera el debate de un proyecto de ley. Apelo a la razonabilidad y realmente el virus al que debe temer la democracia paraguaya es el virus del autoritarismo. El virus al que debe temer la democracia paraguaya es justamente el atropello al derecho de las minorías. El virus que realmente va a terminar matándonos como nación-estado es el hecho de que las mayorías no sepan en un procedimiento simple, cuando estaban pidiendo diálogo, o en todo caso quitémonos las máscaras, voten nomás ya, vayámonos a nuestras casas y que quede revelada la intención. No cuesta nada decir, extendamos el tiempo 10 minutos cada uno, 12 minutos cada uno y ser absolutamente razonables. Acá no hay luego capacidad, colega, para que nadie use la palabra 3 horas. No sabemos luego ni siquiera hablar. Entonces, obviamente que lo máximo que nos da la carga de nuestro camioncito es alrededor de 8 o 9 minutos. Entonces yo les pido, por favor, que seamos razonables y que le demos a los colegas el tiempo que se requiera para fundar el voto en el cual se sustenta el pedido de juicio político de esta chapa presidencial que nos vendieron y que ha defraudado la confianza. Mi moción es que se otorgue un plazo razonable de 12 minutos a cada orador, de manera tal a que se pueda realizar una fundamentación más o menos extensa de lo que se pretende. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Justo Zacarías Irún, tiene uso de palabra.
¿Qué hacen? Gracias, presidente. En estos casi 3 años de trabajo acá en la Cámara, creo que una o 2 veces se le ha cercenado o se ha cortado por el tiempo a algún colega el uso de la palabra. Yo creo que hemos sido siempre razonables y vamos a seguir siendo razonables, pero existe un reglamento. Para concordar con los colegas Basilio Núñez y Roberto González, respetemos el reglamento y caso por caso se va viendo. Y si alguien tiene que hablar un poquito más, seguramente lo va a hacer, siempre lo ha hecho, no hay ningún problema. Creo que vamos a escucharnos acá hasta las 2 de la madrugada si es necesario. Gracias, presidente. A usted, diputado, muchas gracias. Diputada Celeste Amarilla, tiene uso de palabra. En el mismo sentido de la colega Katia, presidente, qué humillante es el papel al que nos someten. No debe ser así el tratamiento a las minorías, porque la vida da vueltas. Alguna vez ustedes van a ser minoría. Y es humillante que nos sometan a eso simplemente porque tenemos 4 o 5 diputados menos. Es evidente que les interesa sobremanera este juicio político, por eso en tan breve tiempo, sin haber recibido incluso el libelo acusatorio, ya llaman a una extraordinaria. Tengo que suponer que es de un interés superior. Entonces no entiendo que no se pueda hablar si es de un interés superior. Le agradezco al colega González, perdone que lo cite, que por lo menos me dejen leer todo el libelo, porque ya el colmo sería que lea 3 hojas, 5 minutos te callás y se acabó, ya votamos nomás. Yo apelo a los colegas. Ustedes tienen los votos, ustedes tienen la mayoría. Y a pesar de que yo discrepo en el sentido del uso que le hacen a su mayoría, porque creo que abusan de su mayoría, ustedes la tienen y pueden seguir abusando. Pero por esta vez, si ya tienen los votos, si ya negociaron con el presidente, ya negociaron con el vicepresidente, ¿será que no merecemos hablar un poco más? Vuelvo a decir, desde esta humillante posición de minoría, les pido a la santificada mayoría si nos pueden otorgar más tiempo para hablar. Solo hablar. Queremos hablar nomás. Ustedes van a votar y nos van a ganar. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez. Bueno, presidente, evidentemente las colegas que me antecedieron hacen un discurso, y yo voy a hacer un discurso también, porque algunos colegas, no voy a generalizar, algunos colegas de la oposición, creo que le agarró el virus del Senado. Algunos diputados, y ese virus del Senado es el mismo virus que vino a esta Cámara e hizo aprobar 25 millones de dólares para 2 grupos de campesinos. Ese virus del Senado es el mismo virus que está a favor de la invasión de la propiedad privada. Ese virus del Senado, que es del sector del Frente Guazú, del efrainismo, de lo que era Payo Cubas en el Senado, es el que está enquistado acá en la Cámara de Diputados. Son los que invaden propiedades y deforestan propiedades y hacen negocios. Entonces, presidente, acá lo que parece enerva es que presentan el juicio político, que muchos de los que están ahí ya me filtraron, ya tengo en conocimiento con varios colegas. Entonces, ¿qué vamos a discutir más? ¿O quieren tiempo ustedes para negociar, como hicieron en el juicio político anterior? Porque acá la colega no está acusando, la colega no está... Moción de orden, presidente. Presidente, ella acusó de que nosotros estábamos negociando. Acá no van a venir a hablar que nosotros... Presidente, ahora no quiere cargo. Ahora no quiere cargo, presidente. Haga su acting. Haga su acting. Le escucho. Vamos. De ninguna manera voy a permitir que se hable acá de negocios, porque quienes negocian están de esta línea. Está de esa línea para allá. De ninguna manera. Los que negocian con los almuerzos están de esa línea para allá.
Estoy esperando del escribano, diputada. Estoy esperando el escribano. Hasta ahora estoy esperando. De todos sus negociados con los niños. Estoy esperando. Así que usted no me va a correr con la vaina a mí. Está muy equivocada. Usted es liberal de conveniencia. Usted compró su banca. Yo no compré mi banca. Y después le demanda otra vez a su partido. Vámonos a dejarnos de joder. Yo le escuché y usted no me permite hablar, presidente. Yo estaba diciendo, la colega dijo que nosotros estábamos por negociar. Ellos están negociando, presidente. Ellos. No tenemos ningún representante de la bancada de Honor Colorado en el gobierno. La oposición sí tiene ministros. Nosotros no tenemos ni un guardahilo, ni un jornalero. Actuamos por convicción y eso les molesta, presidente. Y si ya vamos a entrar en el debate, no hay problema, presidente. Estamos preparados. Podemos hablar más de 10 minutos. Podemos hablar más de 15 minutos. Podemos hablar 3 horas también. No pienses, Katia, que todos ore la pimbeque. A lo ñe, cuál la guaranipe ahí, entero vetea no ya ape. A ni ella preocupado, padre. Gestante no ñe decía alguna vez. Muchas gracias. Ahora, colega, por favor, diputada, después puede hacer esos reclamos. Les quiero recordar que cuando hacen uso de palabras deben referirse a la presidencia, a todos los colegas. Hay 2 mociones, voy a llevar a votación. Los que estén a favor de la solicitud de la diputada Celeste Amarilla, secundada por la diputada Katia González, de que se pueda hacer uso de palabras por 12 minutos, votarán en positivo los que están de forma virtual con la papeleta verde. Los que están de acuerdo a que se siga utilizando el reglamento vigente y que la que va a presentar el nivel acusatorio, que fue una moción del diputado Roberto González, pueda extenderse un poco más en el uso de palabras hasta que pueda leer todo el nivel acusatorio, votarán en negativo. Los que estén de forma virtual votarán con la cartulina roja a votación. Por el verde, presidente. Salustiano Salinas hoy. Por el verde, presidente, el diputado Ariel Villara. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, diputada, le escuchamos. Por el verde. Diputada Norma Camacho, por el verde, tenemos registrado. Por el verde, presidente, Dios salud hoy. Dios salud también por el verde. Pastor Vera también por el verde. Se registra mi voto, presidente. Por el verde, presidente, el diputado Ariel Villara. Ariel Villara. Por el verde, presidente, diputado Rodrigo Blanco. Rodrigo Blanco también. Presidente, quiero ver si se registra mi voto por el verde. Sí, diputado Alvarenga, ya tenemos registrado. Muy bien, gracias. Verde, presidente. Nuevamente, presidente, por el verde también. Verde, presidente, Carlos María. Verde, presidente, Esmerita Sánchez. Mérita y Carlos María por el verde también. Ese documento Verde, presidente, la diputada Roya, por favor. Sí, tenemos todo registrado, diputada Roya. Diputado Ramón Romero Roa por el rojo, por el... Vera también por el verde. Ok. Se registra mi voto, presidente. Sí, señor, tenemos registrado. Ojo, presidente. Miguel Cueva, saluda, presidente. Rojo. Miguel Cueva ya tenemos registrado también. Yo que la escucho por el verde, presidente, que se registre. Tenemos registrado. Verde, presidente, por el verde también. Verde, presidente, Carlos María. Verde, presidente, Esmerita Sánchez. Sí. Carlos María por el verde también. Verde, presidente, la diputada Roya, por favor. Diputada Roya ya tenemos. Diputado Ramón Romero Roa por el rojo, por el... Sí, tenemos lo de Ramón. Okay. Sí, por favor, ya le escuchamos a todos los que están de forma virtual. Bájame el volumen. Bájame el volumen. Dejaron abiertos sus micrófonos.
A los que están de forma virtual, dejaron abiertos sus micrófonos. Por favor, apaguen sus micrófonos, colegas, los que están de forma virtual, ya les escuchamos a todos. Tenemos 35 votos por la moción del diputado Basilio Núñez, secundada por el diputado Roberto González, y 31 votos por la versión de la diputada Celeste Amarilla. Vamos, el de usted, Nano Galaverna, ya registramos en rojo. Vamos, Freddy de Clesi, ya anotamos también. Vamos a dar uso de palabra a los colegas haciendo uso estrictamente del reglamento, lo que estipula el reglamento, a excepción de la diputada Celeste Amarilla, que va a tener el tiempo necesario para que pueda dar lectura al nivel acusatorio. Diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia, tiene uso de palabra. Libelo completo, gracias. Yo voy a leer el libelo del presidente y la diputada Katia González va a presentar el libelo del vicepresidente. Ella también puede leer completo o del vice la mitad nomás. Los dos vamos a leer completo. Gracias, gracias colegas. Bueno, fundamento constitucional del pedido de juicio político. En primer lugar, consideramos de importancia señalar, estoy obviando el encabezamiento. Los diputados nacionales que suscribimos esta presentación nos dirigimos a usted con el objeto de promover, de conformidad con el artículo 225 de la Constitución Nacional, juicio político contra el presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, a quien acusamos por mal desempeño del ejercicio de sus funciones. La presente acusación se fundamenta en las consideraciones de hecho y de derecho que pasamos a exponer. Fundamento constitucional del pedido de juicio político. En primer lugar, consideramos de importancia señalar que el juicio político es el instituto jurídico constitucional que mantiene la vigencia del principio republicano que no hay autoridad sin responsabilidad. Descrito con mucha claridad en el artículo 106 de la Constitución Nacional. Es un procedimiento político con el propósito de determinar la responsabilidad de ciertos funcionarios que ejercen altos cargos en la administración del Estado, evaluando causales de interés político y la eventual comisión de actos antijurídicos con una óptica estrictamente política y hasta subjetiva. No es un juicio penal. No persigue castigar, sino separar del cargo al alto funcionario, porque su permanencia es un obstáculo para el buen funcionamiento del Estado. Creemos importante aclarar la naturaleza del juicio político a fin de evitar confusiones al respecto. Es un procedimiento de naturaleza política porque, 1, es tramitado por órganos políticos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. B, porque solo determinados funcionarios públicos y que desempeñan funciones políticas pueden ser enjuiciados, tales como el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Tercero, el juicio político es un procedimiento constitucional mediante el cual se preserva el funcionamiento institucional de la República para asegurar la paz social y la estabilidad de la democracia. Esta es una frase que vale la pena repetir. El juicio político es un procedimiento constitucional mediante el cual se preserva el funcionamiento institucional, es decir, que no estamos quebrando la institución del país presentando un juicio político, para asegurar la paz social y la estabilidad de la democracia ante hechos y conductas que las pongan en peligro. No habrá paz si la Cámara de Diputados no le da andamiento a un mecanismo consagrado precisamente para evitar los desbordes sociales
que podrían producirse si hacemos oídos sordos a lo que hoy la ciudadanía cotidianamente está pidiendo, que el principal responsable de la administración del Estado, el señor Abdo Benítez, sea apartado de su cargo por mal desempeño de funciones. 4. Es conveniente tener muy presente la naturaleza y las facultades que le otorga nuestro régimen constitucional al presidente de la República en el artículo 238 de nuestra Carta Magna. La amplitud de estas facultades hace que el talón de Aquiles de nuestra democracia sea el Poder Ejecutivo. Si el presidente se desempeña correctamente, hará que la sociedad progrese. Por el contrario, si incurre en mal desempeño de funciones, provocará graves consecuencias a la sociedad y a las instituciones democráticas. Cuando el funcionario no cumple con sus deberes de un modo eficiente. Ya estamos haciendo Tarde de Noticias en vivo, la sesión en estos momentos en la Cámara de Diputados, donde se trata el tema juicio político al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente Hugo Velázquez. Comprobamos la trascendencia de sus facultades. Representa nada menos que al Estado y dirige la administración general del país, lo que claramente deja ver que la mera sustitución de funcionarios o ministros no le eximen o exoneran de la responsabilidad inherente a su cargo. Aquellos que por razones de partidismo quieren exonerarle de esa responsabilidad están agravando la sensible crisis por la que está pasando la población. Pero el pueblo no se engaña. Así es como reclaman la renuncia o destitución del presidente Mario Abdo Benítez. Mal desempeño de funciones, concepto. Antes de entrar a enumerar las causales por las cuales se presenta esta acusación para juicio político, es importante profundizar en el contenido teórico y doctrinario sobre el concepto de mal desempeño de funciones y así tener en claro el alcance, los daños y las consecuencias de los actos a ser descritos más adelante. Al respecto, el constitucionalista y exministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Lescano Claude, en su libro Derecho Constitucional, parte orgánica, señala que en relación al mal desempeño de funciones, citando al jurisconsulto Bielsa, ¿cuánto sigue? La expresión mal desempeño del cargo tiene una laxitud considerable y permite un juicio discrecional amplio, pues se trata de la falta de idoneidad, no solo profesional o técnica, sino también moral, como la ineptitud, la insolvencia moral, todo lo que determine un daño a la función, o sea, a la gestión de los intereses generales de la nación. Sobre el tema, Quiroga Lavie expresa cuanto sigue. Sobre todo, podrá verificarse cuando el comportamiento de los acusados afecta o pone en peligro el orden político del país, o cuando ha excedido en forma reiterada o notable la competencia que le son propias. Es una radiografía de lo que pasa hoy. Sobre las causales de mal desempeño de funciones, continúa. ¿Pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudican al servicio público, deshonran al país o a la investidura pública, impiden el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, razones por las cuales debe accionarse el resorte del juicio político? Y sobre el abordaje que se debe dar para determinar e individualizar las causas de mal desempeño de funciones, cita al jurista argentino Juan Fernando Armañague, quien sostiene: el análisis de la causa de mal desempeño debe ser abordado desde una doble perspectiva. La primera en cuanto al contenido en sí mismo y la segunda en cuanto a las instituciones en juego. Con respecto al contenido, participamos del criterio según el cual la Constitución ha delegado en ambas cámaras del Congreso la apreciación discrecional de las circunstancias que concurran en cada caso concreto a fin de evaluar una conducta del funcionario. El marco de referencia de esta discrecionalidad es el irregular ejercicio de las funciones y la absoluta falta de comprensión
de la trascendental responsabilidad que el Estado le ha otorgado al funcionario. Guarden esa frase, la absoluta falta de comprensión de la trascendental responsabilidad que el Estado le ha otorgado al presidente. En cuanto a los principios institucionales en juego, deben ser merituados todos los actos que violen la Constitución, o bien aquellos que sin violar las leyes en general constituyan un abuso de atribuciones discrecionales enderezadas a fines indebidos. Dice Montes de Oca, el mal desempeño de las funciones no resulta de un hecho, no resulta de un solo expediente, no es la consecuencia fatal de un acto único que se denuncia, se especifica y se prueba, sino que deriva de un conjunto de circunstancias, de un conjunto de detalles, de antecedentes, de hechos que rodean al funcionario y forman la conciencia plena. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha cometido mal desempeño de funciones por las siguientes causas que pasamos a enumerar. 1. Ineptitud en el manejo de la pandemia. El gobierno fue negligente en preparar el sistema sanitario para afrontar con solvencia la emergencia, pese a que contó con los recursos financieros y todas las herramientas legales y administrativas para hacerlo. La nación paraguaya se encerró en sus casas, las calles y las rutas del país estaban vacías, el silencio de la patria solo era interrumpido por el canto de cientos de aves que habían vuelto aprovechando nuestro encierro. Rezábamos por el presidente y por el ministro de Salud. Les habíamos encomendado nuestras vidas, la de nuestros hijos, la de nuestros padres. El Parlamento, como nunca ha ocurrido, autorizó por unanimidad al Ejecutivo a endeudarse por 1.600 millones de dólares inicialmente para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, por la infame negligencia del presidente de la República y su gabinete, la sociedad paraguaya fue sometida a un durísimo sacrificio por 2 meses. El encierro que generó aislamiento, soledad, pérdida de empleos, cierre de empresas, el paro del comercio, etcétera, era para mientras tanto equipar hospitales, médicos y personal de blanco. El gobierno recibió elogios del mundo por ser el que más rápido y con mejores resultados ha enfrentado el inicio de la pandemia, cerrando las fronteras y declarando una estricta cuarentena. Sin embargo, los paraguayos sabíamos que esto no era una inteligente estrategia digna de mención, sino que se trataba de la única opción, pues nuestro paupérrimo sistema de salud no iba a aguantar ni 500 pacientes para terapia intensiva y nuestros médicos iban a ser los primeros en morir. La prueba es que la primera víctima fatal fue el médico que atendió al primer contagiado, al paciente número 1. Que en paz descanse, doctor Díaz Pérez. Todos sabíamos que si no se cerraban las fronteras y si no respetábamos esa cuarentena, los paraguayos íbamos a morir junto a nuestros médicos en los pasillos de los precarios hospitales de la República. El vulnerable y deficiente sistema de salud paraguayo recibe a la pandemia con 1,6 millones de personas por debajo del umbral de pobreza y con solo 700 camas de terapia intensiva. Varias cadenas de valor se han detenido totalmente, mientras que otras han logrado mantener niveles mínimos de actividad. Para julio 2020 ya se registraban fuertes caídas en la actividad de restaurantes y hoteles, 80%, servicio a los hogares 8%, transporte 7%, servicio a las empresas 6,1%. Para julio 2020, 5.952 empresas recurrieron ya a la suspensión de contrato, lo que se dejó sin empleo a 87.460 personas para julio de 2020. Para diciembre 2020 ya se habían pagado 7.200 millones de guaraníes solo a trabajadores suspendidos del sector educativo, que a su vez representaba apenas el 7% de los suspendidos. Hasta el 16 de junio, la sumatoria total de los montos destinados a los subsidios Putibó y Ñangarecó ascendía a valores cercanos al 1% del PIB del país.
Datos de empleo de la encuesta permanente de hogares reflejan que solo en los primeros 15 días de la cuarentena el desempleo subió del 6,9 al 7,9, 1% en 15 días. Es decir, hubo 33,000 personas desempleadas en 15 días. La torpeza, la falta de gestión, la negligencia o lo que sería peor, el contubernio con delincuentes disfrazados de empresarios hicieron que 75 días después de declarada la cuarentena no tengamos una sola cama nueva, un solo respirador, un solo equipo protector para médicos, ni siquiera mascarillas. La cuarentena había sido en vano y ya miles de paraguayos habían perdido su empleo formal o informal. El presidente de la República ni siquiera se pronunció al respecto, obviando su principal rol asignado por la Constitución Nacional, que es administrar el país. Al año de iniciada la pandemia, cuando el país llegó a poco más de 1.000 internados, 0,01% de la población, se produjo el colapso. Ya no quedaban en INERAM, el hospital insignia de la pandemia, ni siquiera sedantes para intubar a pacientes. Con 1.000 internados se produjo el colapso. La ineptitud del manejo de la pandemia lesiona gravemente los derechos de salud que nos otorga la Constitución Nacional en el artículo 68 del derecho a la salud, que textualmente dice: el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes, léase pandemia, o plagas, y de socorro para los casos de catástrofe y accidentes. Toda persona será obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley dentro del respeto de la dignidad humana. La fuente, Informe Socioeconómico 2020 del PNUD, publicado en julio 2020, Informe del Ministerio de Trabajo, publicado en diciembre 2020, informes varios de prensa. Segundo, compra tardía de vacunas. El objetivo fundamental de la lucha mundial contra el COVID era resistir en cuarentena total y luego inteligente para ir fortaleciendo el sistema de salud como contingencia y así minimizar el impacto en la tasa de mortalidad del virus en la población afectada hasta conseguir las vacunas. Ya en el mes de mayo 2020, varios países anuncian que la salvación está llegando y el gobierno no sé cómo después van a defenderse. Siguiente falta de respeto, me van a escuchar. Siguiente falta de respeto. Se me respeta a mí. Se me respeta, presidente, a mí. Siguiente falta de respeto, me van a escuchar. Ya en el mes de mayo de 2020, varios países anuncian que la salvación está llegando y el gobierno con arrogancia declara que en el 2021 se habrá de vacunar el 50% de la población paraguaya adulta. Una vez más, se le pide al pueblo que resista, que muy pronto íbamos a recibir las vacunas. Sin embargo, a pesar de que todos los países del mundo están a esa fecha gestionando la compra, incluso antes de que hayan completado todas las fases de investigación los laboratorios, el gobierno del señor Abdo Benítez es de los últimos en gestionar la compra tanto de los laboratorios como la provisión por el mecanismo COVAX. 2.1. Compra por el mecanismo COVAX. Recién el 13 de octubre de 2020, el ministro de Salud Pública cierra la primera compra transfiriendo a la Alianza para las Vacunas, Gavi, Fundación de Bill Gates para asegurar vacunas anti-COVID a países pobres, la suma de $6.850.615, correspondiente al 15% del importe total
de la compra que asciende a $45.670.765 para la provisión de 4.279.800 dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX. Fuente, ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud proveída a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso. Tiempo después, la OPS-OMS comunica a Paraguay que el dinero debía ser transferido a la cuenta OPS-OMS, no a la Fundación Gavi Alianza para las Vacunas. El gobierno se había equivocado y transfirió a otra cuenta. Se inician las gestiones para recuperar el dinero de Gavi y reenviar a OPS-OMS. Pasan los días. Luego el representante de Paraguay de la OPS, Roberto Scotto, nos informa que para el inicio de las entregas se debía hacer otra transferencia de $2.800.000 y se transfiere otra vez a Gavi. Estos son dichos del ex viceministro Julio Rolón. Programa Radio Monumental, 11 de marzo, 10 horas. Se equivocan de vuelta, siguen pasando los días. Debemos suponer que ya se recuperaron de Gavi los $9.650.615 mal transferidos, pero lo evidente es que no se recuperaron los días perdidos. Pues a raíz de este manejo negligente, hoy somos los últimos en iniciar el proceso de vacunación en la región. Estamos demostrando que este gobierno no solo perjudica al pueblo con su negligencia, sino que nos avergüenza ante organismos internacionales con errores inadmisibles de funcionarios irresponsables e inexpertos que representan al país. A la fecha de la confección de este documento y sin ninguna explicación oficial del presidente de la República sobre la compra vía mecanismo COVAX, fue finalmente el ex viceministro de Salud, Julio Rolón, quien informó la situación actual, terminando de sembrar más dudas sobre el actual irresponsable y criminal del gobierno. El 11 de marzo de 2021, dice el doctor Rolón a Radio Monumental que finalmente el gobierno se negó a reenviar a la OPS los $2.800.000 mal transferidos y solo envió $144.000 para 36.000 dosis, que son parte de la primera partida de 304.000 dosis que prometen entregarnos antes de mayo. ¿Por qué se tuvo que enviar de nuevo $144.000 si ya pagamos un anticipo del 15% de la compra total? ¿Por qué la primera partida de 304.000 dosis y no una cantidad mayor? Estas preguntas hoy fueron aclaradas, pero a la fecha de confección no teníamos la respuesta. Como si ya no fuese suficientemente grave la mala gestión para la compra a través de COVAX, es evidente que el gobierno no hizo ningún esfuerzo por conseguir un mejor contrato para el país, ya que 10 países de Latinoamérica han conseguido no pagar por las vacunas, porque bajo criterios económicos son los países más pobres o porque por su pequeña población tienen dificultad de acceso, afirmó el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, en diciembre del 2020 a la página Noticias ONU de las Naciones Unidas en la web. Añadió que entre otras naciones también hay países que firmaron acuerdos bilaterales con algunos productores de vacunas, por lo que dispondrán de ambas alternativas, gratis y pagadas. Las 10 naciones que recibirán las vacunas gratis son Bolivia, Dominicana, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. A pesar de lo expresado, el Ejecutivo obvió esta alternativa y se decidió el camino del endeudamiento para enfrentar la pandemia y la compra de vacunas. A la fecha, ni conseguimos gratis, ni recibimos lo que compramos. Resuena en la mente de los paraguayos hoy, ¿dónde están las vacunas? El presidente de la República y su gabinete no tienen justificativo. El Paraguay pasó vergüenza con organismos internacionales y hoy somos víctimas de especulación de precios de parte de algunos fabricantes. Otros se dan el lujo de negarnos la venta. Otros reciben nuestra plata y después nos dicen que no tienen stock. Y a otros damos lástima
al punto de cedernos su cupo de compra. Fuente, informes de páginas web de OPS, OMS, Noticias ONU, BBC de Londres, declaraciones Radio Monumental del ex viceministro, informes de ejecución presupuestaria de la Bicameral de Presupuestos del Congreso. 2.2, compra de Rusia. El 19 de febrero pasado, a un año de iniciada la pandemia y luego de fuertes críticas de la prensa, de todos los sectores políticos, del sector de salud y de la población en general, Paraguay transfiere a Russian Direct Investment Foundation la suma de $4.829.817 para la adquisición de 1 millón de dosis de las vacunas Sputnik V. El ministro Borba, en reunión con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el 12 de marzo a las 16:30 horas, dijo que el contrato con Rusia tiene vigencia de 2 años y las entregas se realizarán durante esos 2 años. El 18 de febrero enviaron la casi vergonzosa cantidad de 4.000 dosis que, además de motivo de chistes, alcanza para inmunizar 2.000 médicos. Agregó el ministro Borba que el canciller y el propio presidente de la República todos los días llaman por teléfono a Rusia para conseguir que envíen. SIC. Cabe recordar acá que mal desempeño de funciones no se trata precisamente de la comisión de delitos o hechos antijurídicos. Basta que sean conductas que deshonren la investidura presidencial y que lesionen derechos de los ciudadanos. Si esto no daña la credibilidad de los ciudadanos paraguayos hacia su presidente, quien está obligado a protegerlos por imperio de nuestra Constitución, si esto no demuestra la desesperación del gobierno producto de malas negociaciones, si esto no lesiona el derecho que tenemos los paraguayos a no morir, ¿qué más hay que escuchar para demostrar el mal desempeño de funciones del presidente de la República y su gabinete en el momento de la mayor crisis en la historia del país después de la Guerra del Chaco? Fuente, ejecución presupuestaria, Ministerio de Salud, Bicameral de Presupuestos, declaraciones del ministro de Salud, Julio Borba, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 2.3. Consecuencia de la demora en las compras. La primera y más grave consecuencia es la muerte de miles de paraguayos, que si las vacunas llegaban a tiempo, al tiempo que llegaron a otros países, podrían haberse salvado. Esas muertes han de pesar en la conciencia de este gobierno por siempre. La segunda consecuencia de la pésima gestión del gobierno es el aumento de hasta un 100% en el precio de las vacunas. Ejemplo, la AstraZeneca, cuyo precio oscilaba entre $3.5 y $4 por dosis en el mercado internacional. El día 12 de marzo, la Cámara de Senadores autorizó la compra de 2 millones de dosis de esta vacuna a $6.4, precio duplicado por el efecto de la gran demanda en estas fechas, al decir del propio ministro Julio César Borba. Jonathan García Ruiz, investigador de la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard y del Centro de Estudios de Justicia, dijo en el programa Tu Mundo de la BBC de Londres, el 4 de febrero 2021, en Latinoamérica tenemos 8 países que ya empezaron la vacunación: México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil, porque ya recibieron vacunas. Esto se explica en parte porque la negociación que hicieron les hizo conseguir ese primer puesto en la lista, porque empezaron antes a negociar. O como Argentina, que tempranamente compró las vacunas rusas, ya que éstas podían llegar mucho más rápidos que las del mecanismo COVAX. Fuente, publicación de BBC, News Mundo, Londres. Esto demuestra que los países que negociaron temprano, con inteligencia y patriotismo, lograron ser los primeros en recibir las vacunas. Otros reaccionaron rápidamente ante las demoras del COVAX y fueron a comprar de quien tenía entrega inmediata. No así nosotros, que hasta el 12 de marzo, no logramos que la OMS nos envíe una sola dosis, ni que Rusia confirme un calendario de entregas, viéndonos forzados a aceptar de lástima que Taiwán nos ceda de su cupo
de AstraZeneca 2 millones de dosis al doble del precio que hasta hace poco se ofertaba. A esto debemos sumar que la modificación de la Ley 4621/12 de vacunas para adquisición de las mismas por fuera del Fondo COVAX recién fue promovida y sancionada por el Ejecutivo recién en el mes de diciembre 2020, cuando ya numerosos países estaban iniciando la vacunación. La impericia y la ineptitud para gestionar, la negligencia y la imprudencia del que tiene a su cargo la administración general del país, es decir, el señor Mario Abdo Benítez, ya se han ensañado con el pueblo en esta pandemia. Para hacer el panorama de las vacunas aún más desolador, en vez de facilitar los procedimientos para la importación privada, la obstaculizaron, quizás con el objetivo de obtener coimas o beneficios personales para allanarles el camino a una legítima venta, o quizás para beneficiar a parientes y amigos interesados en el nuevo y millonario negocio que la pandemia ha generado con la venta de vacunas e insumos en general. Decimos esto porque en enero de 2021, la directora nacional de Vigilancia Sanitaria de INAVISA, María Antonieta Gamarra, declara a la prensa que la empresa Surbicon S.A. era la primera y única que a la fecha había solicitado registro sanitario para importar la vacuna rusa Sputnik. Investigaciones periodísticas revelaron primero que la empresa estaba vinculada a las ya procesadas Imedic y Eurotec, dando lugar a sospechas de una rosca mafiosa instalada en el Ministerio de Salud. Y en segundo lugar, que los accionistas de la empresa Surbicon eran Gerardo Alvarenga Bonzi, hermano del concejal municipal de Asunción por la ANR, José Alvarenga Bonzi, y Fernando Benítez Papalardo, primo hermano del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hijo de Luis Adolfo Benítez Perrier, hermano de la madre del presidente, y de María del Carmen Papalardo Brugada. Horas después de esta publicación periodística, la empresa retiró el pedido de registro. Fuente, declaraciones de la directora de Dinavisa, María Antonieta Gamarra. Sostenemos que si la prensa no hubiera descubierto la vinculación del presidente con la única empresa que logró antes que todas llegar a registrar las vacunas, la familia presidencial hubiera sido la proveedora de vacunas en nuestro país, mediante el tráfico de influencias que el señor Mario Abdo Benítez pudo haber ejercido para que la empresa Surbicon S.A. de su primo hermano sea la primera y única que logre registrar las vacunas a pesar de todos los obstáculos que al parecer de exprofeso se habían creado. Este hecho, aunque no consumado, fue un grosero intento del presidente de obtener beneficios personales a costa del cargo y de la pandemia, y que fue descubierto por su propia funcionaria, directora de Dinavisa. Fuente, publicaciones de la web, publicaciones periodísticas de la propia María Antonieta Gamarra. A estas alturas ya debía estar vacunado un buen porcentaje de la población de riesgo, personal de blanco y mayores de 60. Sin embargo, a la fecha, ni siquiera el personal de blanco ha sido vacunado en su totalidad. Por dar un ejemplo de lo vulnerable de las personas con 60 y más años, tenemos que de los 3.411 fallecidos al 11 de marzo 2021, de 3.411 fallecidos al 11 de marzo 2021, 2.495 son personas ubicadas en ese rango de edad, que representa el 73% de los fallecidos. Si hubiéramos tenido las vacunas a tiempo, estos se hubieran salvado. Fuente, datos de Sequera, con gráficos del propio Sequera. Tercero, negociado con los insumos y camas provenientes de China. Contratación por la vía de la excepción número 36/2020 para adquisición de insumos y camas para COVID-19 ID 382317 convocada por el Ministerio de Salud.
En el tiempo récord de 72 horas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social convocó, evaluó, adjudicó y firmó contrato con las empresas IMEDIC S.A. y Eurotech S.A. por valor de 83.220 millones, 13,5 millones de dólares al cambio de la fecha, en el marco de la emergencia COVID. Los documentos demuestran que el 31 de marzo de 2020 se autoriza el llamado. El 1 de abril, apertura de sobres por la mañana. El 1 de abril, por la tarde, se evalúa y firma el acta de evaluación. El 3 de abril 2020 se adjudica y se firma el contrato. Fuente, informes, página web de la DNSP, copia de actas y resoluciones del Ministerio de Salud de esa licitación. El 18 de mayo 2020 llegaron los insumos y la verificación de diputados, que les recuerdo que fuimos tratados de terroristas de Estado, en la zona primaria del aeropuerto antes del traslado de los mismos al Ministerio de Salud, permitió comprobar que aparentemente no cumplían con los requisitos del pliego de bases y condiciones y que las cantidades no eran las adjudicadas. El 20 de mayo, la Contraloría General de la República reporta 44 incumplimientos al pliego de bases y condiciones del llamado. 44. No éramos tan payasos. El 22 de mayo, el ministro Mazzoleni anuncia la rescisión del contrato con ambas empresas. Publicaciones todas estas de la página web del Ministerio de Salud, de la Contraloría General de la República y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. 75 días después de cuarentena, encierro, aislamiento, fronteras cerradas, desempleo, cierres de empresas, angustia y miedo de la población paraguaya y ya con 11 víctimas fatales, el país no tenía ni una cama nueva, ni un traje protector y los hospitales seguían como el 7 de marzo. 75 días perdidos. Aparte de los directivos de las empresas adjudicadas, fueron procesados el administrador de aduanas de aeropuerto, Guillermo Molina, el subadministrador Gustavo Acosta y un funcionario de nombre Mario Olmedo. Declaraciones del fiscal del caso. El Ministerio de Salud, previo sumario administrativo, acusa por mal desempeño de funciones a Pablo Lescano, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Mirta Morán, Gustavo Cuevas, ambos de insumos estratégicos, y Pedro Santander, funcionario de la Dirección Administrativa. Declaraciones del fiscal también. De una forma inexplicable e infundada recae la responsabilidad en funcionarios de menor rango y quedan impunes el director general de Administración y Finanzas, el director general de la Unidad Operativa de Contrataciones, el director general de Insumos Estratégicos, el viceministro y el ministro de Salud. El daño que causó este caso en la población fue enorme, destruyó la credibilidad en el gobierno por completo. Dejó al descubierto que han tratado de apropiarse de la plata que el país había prestado para enfrentar al mortal COVID. Quisieron quedarse con dinero a cambio de entregar mascarillas vencidas, mamelucos de mala calidad, protectores faciales vencidos, camas para UTI que no reunían los requisitos necesarios. Quisieron estafar a los médicos y al personal de blanco que iban a recibir equipos que no los iban a proteger para quedarse con una parte del dinero. Afuera, el país atemorizado se alimentaba de ollas populares. Afuera, el país atemorizado se alimentaba de ollas populares. El 8% de la población ya estaba sin empleo. Algunos sobrevivían con PTU. Sin embargo, el presidente no se preocupó mucho. Se dio por satisfecho con la imputación de 4 funcionarios de menor rango del Ministerio de Salud y otros 3 de aduanas. Se trataba de la primera compra de insumos para equipar hospitales médicos y personal de blanco. De su llegada dependía el levantamiento de la cuarentena. El hecho que el director general de Contrataciones, el viceministro de Administración, el ministro de Salud y el presidente de la República hayan sido burlados por 7 funcionarios de cargos inferiores,
que han sido capaces de amañar un pliego de bases, de realizar una evaluación mentirosa, de hacer firmar la adjudicación y el contrato nada más y nada menos que al director general, al viceministro y al propio Mazzoleni, todo esto en 72 horas, representa verdaderamente una burla y una afrenta a la sana inteligencia y bondad de nuestro sufrido pueblo paraguayo. Con los hechos citados se demuestra que hubo complicidad o cuanto menos extrema negligencia, impericia e imprudencia, los tres elementos de la culpa, de parte de los funcionarios superiores, directores generales, viceministros, ministros de salud y subsidiariamente el presidente de la República, quien no solamente los mantuvo en sus cargos, sino que salió a respaldarlos públicamente varias veces. Copiamos un tuit: fuerza, querido ministro, todo mi apoyo, confío en que llevarás a cabo todas las acciones que sean necesarias para garantizar la transparencia y continuar la gran labor que vienen realizando, 2 días antes que el ministro Mazzoleni se viera obligado a cancelar la licitación por 44 incumplimientos detectados por Contraloría. Si la velocidad impregnada a este proceso hubieran replicado en la compra de vacunas, no serían 3.000 las familias paraguayas que hoy estarían de duelo. No serían 3.000. Falta de medicamentos, atracurio y midazolam. Artículo 68 del derecho a la salud. El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes. Toda persona será obligada a someterse a las medidas necesarias que establezca la ley dentro del respeto de la dignidad humana. Artículo 72 del control de calidad. El Estado velará por el control de calidad de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos en las etapas de producción, importación y comercialización. Y esta frase es muy importante, escuchen. Asimismo, un poquito más despacio, señor. Asimismo, facilitará el acceso de sectores de escasos recursos a los medicamentos considerados esenciales. Artículo 72 de la Constitución Nacional. A diferencia de la compra de insumos supramencionada, donde la compra se realizó en 4 días, en el caso de medicamentos para enfermos de la pandemia, la compra de atracurio y midazolam se demoró sin ninguna justificación al punto de producirse el desabastecimiento de los hospitales. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas puso a disposición del Ministerio de Salud, una guía rápida de contratación pública para hacer frente a la emergencia sanitaria COVID, creando una modalidad por la vía de excepción con publicación posterior y que permite convocar, evaluar, adjudicar, firmar contrato y emitir orden de compra como máximo en 8 días. El director Pablo Seix dijo esto a la prensa y dijo que en septiembre debieron hacer llamados y que a estas fechas no se registran llamados pendientes para la compra de este producto. Fuente, página web de NSP. El Congreso de la República al inicio de la pandemia otorgó al Ministerio de Salud la suma de 426.014.519 dólares del préstamo de 1.600 millones y según la ejecución presupuestaria proveída por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, al 31 de diciembre solo habían gastado 153.403.909.000 dólares. Y al 28 de febrero del 2021, el gasto acumulado da un total de dólares 172.848.857.000, lo que significa apenas el 41% de ejecución en 11 meses. A pesar de la disponibilidad de fondos y de todos los procesos de compra simplificados que se les ha otorgado, no han tenido la capacidad de mantener el ritmo de compras necesarios para evitar el desabastecimiento
de medicamentos y la falta de vacunas. Fuente: ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, remitido a la Bicameral de Presupuesto. El 8 de marzo, en la página web del Ministerio de Salud se lanza un comunicado. En respuesta a publicaciones periodísticas que hacen alusión a la compra de medicamentos para el tratamiento de pacientes respiratorios graves, es digno destacar que se ha realizado la CBE 118, la cual fue declarada desierta en varias oportunidades. Y se observan declaraciones del doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos, que dice: ¿puede apagar su teléfono, por favor, diputado? El doctor Derlis León, director de Insumos Estratégicos, que dice: esta situación fue debido a que las empresas oferentes no reunieron los requisitos necesarios para la adjudicación, teniendo en cuenta que uno de los ítems del llamado a licitación contemplaba que los medicamentos vengan en una presentación de 10 ml. Continúa diciendo el doctor León: hicimos el llamado en varias ocasiones, pero se declaró desierto porque ninguna empresa se presentó. Por ese motivo, tuvimos que bajar el llamado, poner una adenda y realizar una modificación y agregar que las presentaciones podrían ser no solo en 10, sino de 5 o 3 ml. O se trató de un direccionamiento buscando beneficiar a alguna empresa amiga que sí tenía en 10 ml, o no querían comprar el medicamento porque la venta en el mercado negro estaba redituando enormes ganancias. El 11 de marzo, el ex viceministro Julio Rolón dijo que no compraron las cantidades necesarias o suficientes porque no tenían idea que algunos pacientes podían usar hasta 80 ampollas de atracurio. A confesión de parte, relevo de pruebas. La imprevisión y negligencia saltan a la vista. El 12 de marzo, el nuevo ministro Julio César Borba dijo que la CBE 118 fue declarada desierta 4 o 5 veces porque los farmacéuticos no tenían la materia prima para fabricar midazolam, que viene de India y Brasil, y que estos países lo guardaban para uso interno. Dijo también que antes de la pandemia se usaban unas 80.000 ampollas por mes y que ahora precisan solo para COVID 9.000 ampollas por día, que serían 270.000 por mes, y que eso no se consideró. Del atracurio dijo que los mercados estaban cerrados. En 3 días, 3 declaraciones de 3 altos funcionarios, todas diferentes, si prestaron atención o si pueden seguir en sus documentos. 3 funcionarios declaran sobre el mismo tema 3 excusas diferentes, todas graves, dejando al descubierto lo más repetido en este libelo: imprevisión, negligencia, imprudencia o mala intención. Aunque sin importar la intencionalidad, esta conducta generó un daño emocional y económico en los parientes de los internados, que tuvieron que primero conseguir dinero de cualquier forma y luego conseguir los medicamentos del mercado negro, gastando hasta 5 millones de guaraníes por día, el importe de 2 salarios mínimos por día. De pronto el atracurio pasó de costar 30.000 guaraníes por ampolla a costar hasta 120.000 por ampolla en menos de una semana. A la sombra de los árboles del patio del INERAM, miserables revendedores estafaban a hijos, esposas, madres y padres desesperados, vendiéndoles atracurio y midazolam robados de IPS y del propio INERAM a 4 veces su valor. Paralelamente, en ese mismo patio, bajo esos mismos árboles, se empeñaban joyas, se hipotecaban casas y terrenos, se vendían autos y electrodomésticos para conseguir el dinero que pague los medicamentos que evitarían el dolor a sus enfermos.
A la fecha, el propio Ministerio Público, luego de un allanamiento, descubrió indicios serios de que los mismos eran almacenados en un depósito para la comercialización en negro a los desesperados familiares de los enfermos graves por COVID. Declaraciones del fiscal a La Nación, Última Hora y ABC Color. La declaración sigue en curso. La ineptitud y la negligencia criminales del ministro de Salud del presidente de la República, que ha demostrado su total desinterés por lo que sucede en el país, diciendo que ya no lee la prensa, solo la Biblia. No podemos considerar esto una broma si viene del presidente de la República en la mayor crisis en los últimos tiempos. Esto no es una broma. Esta afirmación daña su investidura de una forma irremediable, pues a partir de ahí el pueblo ha perdido la esperanza de que él pueda solucionar los problemas. El robo de medicamentos en pandemia es traición a la patria y cometen la traición quienes lo hacen y quienes con desidia y negligencia lo permiten. Sin embargo, el gobierno terminó priorizando obras que nada tenían que ver con fortalecer el sistema de salud ni mantener el stock de medicamentos, como por ejemplo el famoso puente de Ñandutí, que costó la exorbitante suma de $2 millones, mientras compatriotas se quedaban sin medicamentos, sin camas, sin vacunas y sometidos a una nula gestión para remediar esa situación. Punto 5. Ventas al Estado. Esto es solamente para que vean que no solamente tenemos causales probadas en el tema salud, tenemos muchas otras. Y esta es una muestra nada más. La empresa Nevado S.A., cuyos accionistas son Jorge Santiago López Moreira, Sofía María Margarita López Moreira y Silvana López Moreira de Abdo, declarado a ABC por el propio Jorge López Moreira, y cuyo representante legal, según la página de la DNCP, es Néstor López Moreira, ha contratado entre noviembre de 2019 y enero de 2020 con la Policía Nacional 93 millones de guaraníes, Ministerio de Defensa 10.433.000, Gabinete Civil de la Presidencia 100 millones, Conatel 120 millones, Ministerio de Defensa 10.433.000, Cámara de Diputados 34 millones, CEPRELAP 13.700.000, Ministerio de Educación 120 millones, Cámara de Senadores 375, Conatel 168 millones, Cámara de Diputados 42 millones, Secretaría de Emergencia Nacional 120 millones. De este escueto informe totaliza la suma de 1.411.533.000 guaraníes. La última licitación es de diciembre 2020. La Ley 2051 de Contrataciones Públicas, en su artículo 40, prohibiciones y limitaciones para presentar propuestas o para contratar, textualmente dice: no podrán presentar propuestas en procedimientos de contratación previstos en esta ley ni contratar con organismos los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, sus cónyuges, sus parientes consanguíneos o afines hasta el 4º grado, etcétera. Pueden leer después en sus informes. También vale la pena considerar en este punto el artículo 37 de la Constitución Nacional de las incompatibilidades, que dice: el presidente de la República y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional algunas, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones. Es razonable pensar que la vinculación de Nevado S.A. con el presidente de la República pudo haber influido en las contrataciones, así como es razonable pensar que los beneficios económicos que de esta empresa obtiene la señora Silvana López Moreira pasan a engrosar el patrimonio del matrimonio presidencial, por lo que es prácticamente imposible no encuadrar las ventas de la empresa Nevado S.A. como violación del presidente de la República al artículo 237 de la Constitución Nacional, transcrito más arriba. Artículo, no sé si me falta una hoja. Permiso. No es la única contratación
con el Estado. Les falta esta hoja, por lo menos a mi informe, no sé si al resto. Esta que voy a leer no está acá. No es la única contratación con el Estado. En agosto de 2017, siendo candidato a la presidencia, declaró a la prensa cuanto sigue el señor Abdo Benítez: mi empresa es proveedora del Estado en solo un 15%. Hablando en tiempo presente, mi empresa es. Este reconocimiento tuvo que haberle valido la descalificación como candidato en virtud al artículo 235 de la Constitución Nacional, que dice claramente: son inhábiles para ser candidatos a presidente de la República los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado. Y como muestra de que se trata de una conducta habitual del presidente, también confiesa que siendo senador de la República fue proveedor del Estado, violando el artículo 196 de las incompatibilidades, también constitucional. Ningún senador o diputado puede formar parte de empresas que exploten servicios públicos o tengan concesiones del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la representación de aquellas por sí o por interpósita persona. Como por 5 años su actuar fue impune, volvió a violar la Constitución Nacional siendo candidato y proveedor del Estado al mismo tiempo. Y ahora, como presidente de la República, ya directamente confunde el Estado con sus empresas, tal como demostramos. Realiza e intenta continuamente realizar negocios con el Estado a través de empresas de familiares y amigos. Comportamientos ilegales como estos ensucian la investidura y contribuyen con la pérdida de credibilidad del presidente, con lo que por definición se encuadra en el mal desempeño de funciones, independientemente que pueda considerarse un hecho punible, pues viola leyes por cuyo cumplimiento él debería velar. Conclusión. Finalmente, creemos oportuno en este punto recordar a los señores parlamentarios los artículos constitucionales que los impulsores de este pedido de juicio político sostenemos que han sido violentados en grave perjuicio del pueblo y por los cuales procede el presente pedido de juicio político. Artículo 238, deberes y atribuciones del presidente de la República. Pueden leer en sus materiales. Artículo 68, derecho a la salud. Artículo 72, control de calidad. Artículo 57 de la tercera edad. Por tanto, teniendo en cuenta las breves pero contundentes consideraciones que demuestran fehacientemente 5 casos en que el presidente de nuestro país ha cometido mal desempeño de sus funciones, dan cuenta de manera clara e inequívoca de la pertinencia del juicio político para removerlo de su cargo de conformidad al artículo 225 de la Constitución Nacional. Solicitamos que esta presentación sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su estudio, eventual ampliación y aprobación, para que, cumplidos con los trámites de rigor, sea puesto a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, todo ello de conformidad a lo establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional. Se citan las firmas. Gracias. Está mal archivado. Se agradece la participación. Vamos a conceder el uso de la palabra a la diputada nacional, doña Katia González. Atril, vicepresidente. Tiene abogada, colega. Gracias.